Bienvenidos a una nueva sección de Didáctica para Músicos en nuestro canal de YouTube de Edita. Mi nombre es Trina Herrera, para quienes no me conocen. Y bueno, vamos a hablar en esta oportunidad con una invitada súper especial, Gabriela Ibarra. Gracias por recibirnos hoy en Didáctica para Músicos, Gaby. No, gracias, Trina. De verdad que es una oportunidad estupenda de reencontrarnos y sobre todo con un tema que nos gusta mucho siempre, la música, ¿no? La vida artística, todo esto de los emprendimientos musicales. Gracias de verdad por este espacio y por esa dedicación que tú también estás mostrando. Bueno, yo súper contenta de esta etapa que he tenido como de reconexiones con lo que ha sido mi trayectoria alrededor de la música y del arte. Y bueno, justamente Gabriela y yo tuvimos como que nuestros momentos de conocernos en nuestra etapa de iniciación musical, alrededor de las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles del estado de Aragua, alrededor del núcleo del sistema de orquestas en Maracay y también en la Escuela de Música Federico Villena. Entonces, ahora estamos bueno, ambas en Estados Unidos y en ese orbitar del trabajo que cada una viene haciendo nos reencontramos y resulta fascinante que podamos compartir en esta oportunidad un trabajo que ha realizado Gabriel Ibarra alrededor de su experticia, que es el corno francés. Y aquí la presento, bueno, de esa trayectoria que tiene como cornista en orquestas sinfónicas en Venezuela, en Estados Unidos y en República Dominicana, pues también ha estado muy vinculada con el área docente, desde iniciación musical, que ha sido el área que más le ha atrapado, y también en el área de investigación, siendo egresada de la Universidad de las Artes en Venezuela, en mención ejecución instrumental, por supuesto con el corno, y luego haciendo una maestría en musicología latinoamericana. Y vamos a entrar en materia, Gaby, para que nos compartas algo que a mí me llena muchísimo orgullo, también viniendo, compartiendo nuestra casa de estudios, que es la Universidad Central de Venezuela, orbitando nuevamente alrededor de estos referentes que son tan importantes, que nos van guiando en esta ruta de la investigación, que es tan importante y tan necesaria para la música, para las artes, para la ciencia, para todo. La investigación es un punto necesario que nos facilita abrir nuevas líneas de trabajo, crear nuevas oportunidades en este caso, alrededor de la música, para la ejecución instrumental, para ampliar los repertorios musicales, bien sea como solistas, para grupos de cámara o para otros formatos instrumentales. Y entonces vamos a compartir un poco cómo fue esta llegada que tuviste, esta decisión que tomaste de una investigación sobre la trompa en la música colonial venezolana de finales del siglo XVII y el siglo XVIII. ¿Cómo llegaste a este tema? Y bueno, gracias a quién lograste desarrollar este trabajo. Bueno, bien, como tú lo dices, el trabajo de investigación nos abre nuevas puertas, nuevas visiones acerca de algo que a veces pensábamos que ya lo sabíamos mucho, sabíamos como que bastante, lo suficiente, pero no, resulta que se abre todo un horizonte nuevo. En esta ocasión, cuando me toca escoger un tema de investigación, mi idea inicial era simplemente hacer como un replanteo un recuento de lo que era el corno, la situación del corno en Venezuela, pero mi visión estaba muy enfocada al siglo XX, los referentes más cercanos que yo tenía. Ciertamente, cuando tú te metes en una maestría con tutores con los que tuve la gran suerte y bendición de trabajar, que tienen tanto conocimiento, tanta experticia, ellos me dicen, ya va, pero todavía no se ha investigado el comienzo, lo más lejano que hay desde el instrumento. Entonces, el maestro Juan Francisco Sanz, en ese entonces me lo asignó María Antonia Palacios. Ella era la que nos coordinaba en esa materia que se llamaba metodología de investigación. Y entonces ella, al ver mi interés en hacer como que una investigación un poco de tipo histórica y relacionada también a lo que es la interpretación musical, ella me asignó a Juan Francisco como mi tutor y fue la mejor decisión. Con el profesor Juan Francisco, él me dice, mira, hay todo un material
que existe, hay evidencia de lo que se hizo en Venezuela para esta época a finales de 1700 y comienzos de 1800, que nadie ha investigado de cómo era la instrumentación en ese entonces, cómo era el estilo, nadie le ha buscado como ese contexto histórico y también interpretativo de cómo los compositores escribían, cómo fue esas primeras generaciones de compositores musicales en Venezuela. Entonces por ahí nos fuimos yendo y por eso fue que también se cambió el nombre de corno, como se conoce actualmente en Venezuela, que es un término italiano para el instrumento, se trasladó a trompa, que era es el término original en el idioma castellano español. Entonces, bueno, nos fuimos a ese background, buscar todo lo que pudiéramos acerca de cómo era la situación de esa colonización musical, cultural, esa revolución, esa instauración de sistemas por parte de los españoles y cómo se plantea ese nexo, ese vínculo entre lo que es Europa y América y Venezuela en este caso. Entonces, bueno, pudimos encontrar figuras muy importantes como fue el padre Sojo, quien se encargó de hacer como que esas primeras escuelas de composición. Él, en sus viajes que hacía a Europa, comenzó a traer música para mostrarle ese nuevo mundo a esa generación que estaba él creando de nuevos pupilos, de compositores. Y bueno, fue una actividad musical que se fue dando a la par con lo que es las actividades religiosas de la iglesia. am, y fue muy interesante también el hecho que, por lo general, en la época colonial, en las colonias en Sudamérica en general, el maestro de capilla en las iglesias era el encargado, era como el director musical, y él tenía que componer, él tenía que escribir música semanalmente, mensualmente, según lo exigieran las actividades de la iglesia. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Aquí fue un poco más flexible ese rol y entonces el maestro de capilla a veces simplemente él organizaba los eventos, todo lo que había que hacer, pero a veces no componía y se le fue dando poco a poco la oportunidad a estos alumnos del padre Sojo que eran pardos. Si bien recordamos, los pardos era una clase social nueva que estaba surgiendo de todo el mestizaje que se estaba dando con los blancos, los indígenas y los negros. Entonces fue una situación bastante particular en donde se produjo música y en donde habían cornos o trompas presentes. Entonces, partiendo desde allí, se enfocó lo que fue la investigación histórica e interpretativa y técnica del instrumento. Es interesante como también el tutor nos ayuda a orientar nuestros intereses y nuestros puntos de búsqueda para llegar al lugar indicado, porque definitivamente eso es lo que enriquece los archivos documentales y abre oportunidades para nuevos investigadores. Y ahora, ¿cuáles fueron esas fuentes a las cuales acudiste, bibliográficas, documentales, donde se puede acceder a manuscritos, partituras? ¿Cuáles son esos insumos que te permitieron a ti hacer ese análisis o esa aproximación? Bueno, como te digo, tuve que hacer una búsqueda lo más exhaustiva posible, ¿no? Entonces, claro, meterme de cabeza, como decimos en Venezuela, en las bibliotecas a buscar no solamente otras investigaciones previas acerca de música venezolana en esa época, todos los recuentos que hacía, por ejemplo, de la música en Caracas al principio por Calzavara, la historia de la música en general en Venezuela. Eso fue un punto básico con el que empecé, pero también entonces tuve que buscar libros que me hablaran acerca cómo era la instrumentación de la época, porque se estaban creando muchos instrumentos, entre esos el mismo corno, la misma trompa, estaba en un proceso evolutivo. Entonces me tuve que ir a entender eso a través de manuales de instrumentación, manuales de orquestación que nos hablan cómo la orquesta también era, era un conjunto musical que estaba también evolucionando para la época. Sí, era un formato mucho más pequeño y que poco a poco fue cambiando según el estilo de música que se estaba haciendo. Entonces, fue engranar todos esos detalles que estaban pasando y darse cuenta que mucho de lo que pasaba en Europa
se iba replicando también acá, de una manera un poco más modesta, si vamos a decirlo que era un poco menos presuntuosa en muchos de los casos, pero sí, sí, se pudo establecer como ese nexo bastante directo. Por otra parte, tuve que hacer investigaciones con autores que me hablaran acerca de cómo hacer una interpretación musical, qué elementos tomar en cuenta. Y para el momento que estaba haciendo la investigación, los libros eran pocos. Bien recuerdo que mi maestro Juan Francisco, apenas salía un libro publicado, él lo encargaba, lo pedía y me decía, aquí está, conseguí este. Y entonces todo ese material estaba en inglés, era buscar, tratar de entender cómo sacar de una partitura musical elementos que me hablaran un poco más de lo que no era nada más el estilo de cómo se tocaba un instrumento, sino la estructura musical, hablar de todos los detalles habidos por haber, sacar evidencias musicales y técnicas de cómo se tocaba el instrumento en esa época. Entonces, y como tú dices también, manuscritos también, hacer como un match, como decimos acá, entre lo que me decían los libros, ver en qué coincidían todos estos autores y entonces después tratar de ver eso reflejado en manuscritos. Entonces, en la Biblioteca Nacional tengo que darle las gracias públicamente a Carlos Navas, quien fue el encargado por la sección de música de la Biblioteca Nacional en Caracas. Él de verdad que fue muy, muy amable, todo el tiempo me dio el acceso libre a todos estos manuscritos que eran originales, los tuve que fotografiar, o sea, fue un trabajo de mucho tiempo, muy minucioso. Sí, ahí yo siento que tú y yo somos un poco hermanas porque a mí me tocó hacer prácticamente un trabajo similar sobre el español de Venezuela. Tuve que ir a la Biblioteca Nacional y entonces eso es un trabajo que, bueno, que es necesario usar guantes, protegerse porque son materiales Ujú, sensibles que están en ujú, riesgo de deterioro, entonces están en condiciones de preservación. Al ser el papel, las tintas también, ujú. hay que Sí. cuidarlos mucho y por eso es muy delicado la manipulación de estos materiales. Lo importante aquí que quiero también recalcar es que el trabajo que haces, que hiciste de la mano del profesor Juan Francisco Sanz, fue una propuesta de análisis interpretativo. Y Ujú. allí, bueno, me imagino que tuviste acceso a partituras puntualmente, repertorio, o más que todo fue vinculado a estos insumos teóricos que existen disponibles. Bueno, las partituras, precisamente el maestro Juan Francisco, él me dijo, ya que existe un catálogo, hay una transcripción de 12 obras de la época colonial con, si mal no recuerdo, eran como 5 o 6 distintos compositores, hecho por Plaza, por Juan Bautista Plaza. Ya había una edición tipo score, eran 12 cuadernos, cada uno con una obra diferente. Él me dice, ¿por qué en base a estas ediciones que tenemos acá, busca los manuscritos y vas a comparar entre lo que Plaza hizo en esta edición, a ver qué diferencias hay también? Entonces fue todo el tiempo tratar de comparar, buscar coincidencias y en donde no había algo que tú decías, bueno, aquí tengo una duda, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué hicieron este cambio? Empezar a investigar como más a fondo, buscarle una razón de ser y decir, bueno, sí, es razonable que se hiciera esto, que se cambiara esto, o sea, es un poco también irse a lo que es la edición crítica, que es otra área también de la musicología. Sí. Ok, ediciones críticas, la propuesta interpretativa, o sea que hay como muchos elementos de punto de entrada a un trabajo de investigación con estas características. ¿Tuviste que ejecutar obras para tu trabajo final de grado? ¿Cómo presentas los resultados de esta investigación? ¿O solamente se reducen a hacer un trabajo de texto de investigación documental? ¿Cómo es el resultado de un trabajo de esta naturaleza? Tratando de meter ese universo de elementos, porque sí, eso me costó mucho tratar de ver cómo a todos los iba coordinando y colocándole un esquema que sonara lógico, ¿no? Usé también lo que es la estadística. Traté de irme a las partituras, sacar todos los elementos que pudiera. Por ejemplo, empezar a contar en todos los movimientos de cada una de las obras qué tonalidades usaban para los cornos. Entonces, llegar a conclusiones como decir, bueno, los cornos
Las tonalidades de cornos más utilizadas era corno en fa y corno en mi, por ejemplo. Y en tercer lugar, tal, hacer clasificaciones de cosas así tan puntuales, cómo se movían los cornos armónicamente, cómo era el funcionamiento o cómo los compositores preferían poner a los cornos como solistas, como acompañantes, como un instrumento de relleno. O sea, tuve que hacer una cantidad de especificaciones y colocarlos en números. Los coloqué en números, en tablas, en gráficos, y en base a eso decir, bueno, si la mayoría se va por este estilo, hacen este tipo de cosas, y así empezar a darle las características de estas obras. Eh, y por otro lado, entonces me tomé la tarea de transcribir nuevamente, digitalizar con el programa Finales todas estas obras. ¿Por qué? Porque sentía que, por un lado, teníamos manuscritos originales que ya están dañándose, como tú dices, que están en un estado que hay que preservarlos más bien, obras de 1800, y eran partituras solas. Quiero decir, una parte del oboe, la parte de un corno, la parte por individual. No había una particella, un score de director en esas partituras originales, los manuscritos. En la edición que hizo Juan Bautista Plaza pasa lo contrario. Son cuadernos que tienen todas las voces juntas. Entonces yo decía, si alguien en la época moderna necesita tocarla, bueno, vamos a proveerle ahora de una partitura digitalizada con su parte director y las partichelas por separado. Entonces me di a la tarea de eso, con eso también yo podía escuchar y al momento de hacer la presentación, bueno, también le hice muestras auditivas al jurado de todo lo que estas obras representaban. O sea, que hiciste un trabajo editorial y que hay ahí potencial para quizás hasta publicar una colección de partituras de la Sí, trompa colonial en Venezuela, cosa que es muy interesante. Y sí. hablando de instrumento, de la evolución del instrumento como tal, ¿qué materiales estaban allí implicados en la elaboración de la trompa colonial? Eh, un poco, si tenías información sobre eso, porque también influye en la producción del sonido, en la calidad del sonido. ¿Cómo se puede imaginar una trompa en la época colonial venezolana o en general latinoamericana? Bueno, ya tú te estás refiriendo ya al aspecto más como físico del instrumento, de la construcción. Yo quería a todas luces, que yo estaba como que empeñada en buscar dónde había, si había un espécimen viviente de un corno de esa época en Venezuela, pero no, pero no. Ninguno sobrevivió. Habían noticias en estos escritos que encontré en los libros. Decían, en el año 1800 y tanto, en la catedral, había un corno de tantas ruedas, le decían. Las ruedas eran las tuberías que se le intercambiaban para cambiar de tonalidad, que se dañó. Reportaban cuando se habían dañado, cuando hacían inventario de los instrumentos que tenía la iglesia, ahí era donde aparecía el registro, el reporte de lo que existía en esa época. Pero que haya sobrevivido algún corno natural de esa época, no. Porque eran cornos naturales, no eran los que tenemos ahora modernos con toda la cantidad de válvulas, de pistones, con ese mecanismo moderno, no, eran mucho más sencillos, ¿sí? Entonces, sí, lamentablemente tuve que irme simplemente a confiar en lo que decían los textos, los textos. Y en relación a los formatos instrumentales que pudiste analizar con base en este catálogo que Ujú. ya existía disponible, ¿qué eran obras? ¿En qué formato? Si es música religiosa, básicamente hacia dónde se movió tu foco de búsqueda. Bueno, estas 12 obras son religiosas porque estaban escritas para la iglesia, con las que me enfoqué. Estas 12 obras, el formato era bastante sencillo. Yo en un primer momento me imaginaba, decía, ¿cómo puede este formato pequeño, que parece casi de cámara, que tiene violines, tiene viola, tiene el cello, el contrabajo, tiene dos oboes y dos cornos? ¿Cómo ese formato tan pequeño? Tenían también le decían el bajo cifrado, que era para el órgano, ¿sí? ¿Cómo pueden dos trompas estar acá todo el tiempo y no resonar? Yo me imaginaba que eso dentro de una iglesia iba a ser como que mucho estruendo. Dos trompas con tan pocos instrumentos, porque no era una orquesta como la que tenemos ahora. Pero la visión me cambió
precisamente cuando hago, estoy consultándole a un especialista en corno natural, Javier Bonet, el maestro Javier Bonet, que está en España, y él me dice, mira, Gabriela, tú tienes que escuchar la diferencia que hay entre una trompa natural y los cornos modernos. Es un sonido mucho más suave, un timbre mucho más íntimo y de hecho cada vez que se le cambia la tonalidad al instrumento, también adquiere como sí, un carácter diferente. Pero de seguro no es el instrumento que conocemos ahora con ese sonido poderoso, con ese sonido que puede ser muy brillante, no, era mucho más velado. Muy bien, y bueno, uno de los temas que quiero aquí compartir con nuestra audiencia, que viene siguiendo el trabajo que estamos haciendo en Edita para compartir el talento de músicos como tú y otros que también se van sumando a crear nuevos espacios de, bien sea de formación o bien sea para la investigación. Y es que esta investigación puntualmente te llevó a Bélgica. Cuéntanos cómo llegaste a exponer el resultado de tu investigación en un lugar tan distinto a lo que nosotros estamos, bueno, acostumbrados a escuchar. Bueno, esto fue algo que yo dije, bueno, vamos a probar. No sé, siempre tuve la inquietud desde Venezuela de asistir a un simposio. Mi maestro de corno, Joel Arias, él era el representante del área por Venezuela, de la International Horse Society, la Sociedad Internacional de Cornistas. Y todos los años se hace este encuentro en algún país, en alguna localidad, y bueno, todos nos reunimos, es una semana súper intensa de muchos conciertos, competencias, exhibiciones, o sea, eso es como nuestro Disneylandia, algo así. Entonces, yo siempre escuchaba las experiencias desde el 2004, yo decía, yo quiero ir, pero desde Venezuela, eso es un evento que es un poco costoso. Trasladarse al sitio, tú tienes que pagar tu hospedaje, todo, hacerte todo el costeo de todo eso, a inscribirte. Y siempre lo veía como un poquito, ¿sabes? Cuesta arriba. Pero ya después cuando me mudo a los Estados Unidos, yo llego en el 2018, apenas el siguiente simposio, 2019, veo que va a ser en Bélgica y se me ocurrió, yo me meto y veo que dicen que están aceptando propuestas para, para hacer una conferencia, para presentar lo que tú tengas, una investigación. Y ellos se enfocaron en el tema histórico, en darle ese matiz, investigaciones de corte histórico. Y yo dije, bueno, voy a escribir, quién sabe si sí, si les gusta, si no. Le escribo y enseguida el que estaba haciendo el coordinador allá, él me dice, sí, me parece excelente el tema, nos encanta, ¿qué tal? Y yo le digo, mira, mi situación acabo de emigrar, se me hace difícil ir para allá, ¿tú crees que yo pueda hacer esta presentación online? Yo así, simplemente le dije así. Me dice, creo que sí se puede hacer, pero déjame ver qué puedo hacer. Entonces, claro, esto fue tramitado todo a través de la Universidad allá de Ghent, de Gante. Y bueno, él se llama Jérôme Billet. Él viene, me dice, después me dice, mira, adivina qué, te conseguimos el pasaje, la estadía, todo para que vengas a presentar acá. Y yo, ¿qué? No, sí. O sea, yo estaba así que no lo podía creer y fue una experiencia súper, súper increíble. Además que, bueno, eh, es increíble, es increíble. Conocer a tanta gente que tú a veces sigues, que admiras, y después verlos ahí de frente, estar con ellos, tocar con ellos, compartir con ellos. Y que te den la oportunidad de presentar lo que tú hiciste. Y de paso, entonces también me dice, bueno, aprovechamos que estás aquí y quiero que me hagas otro tema más. Y entonces yo digo, bueno, vamos a hablar de tal cual, vamos a hacer como que un sondeo de cómo está el corno actualmente, que en ese momento, con toda la crisis en el país, estaba bastante fuerte. Y empecé a contactar a todos mis amigos en Venezuela y ellos me fueron dando reportes de cómo hacían para sobrevivir a la situación y seguir dando clases y seguir tocando y seguir conectadas con el instrumento. Entonces fue como presentar esa realidad también y fue muy lindo, de verdad, fue muy lindo. Yo me llevé mi bandera y estaba súper, súper, súper orgullosa de ser la única venezolana en ese simposio. De verdad Qué que sí. bonito. Y además, tuviste oportunidad de compartir con colegas de América Latina que recuerdes o que todavía sigan parte sean parte de esta Sí, sociedad. sí, en esa oportunidad conocí, bueno, los brasileros siempre son los que como que tienen mayor
oportunidad de asistir a este tipo de eventos. Entonces ahí conocí a mi amigo Israel Oliveira, con quien después hicimos lo que fue Latin American Horns. Víctor Prado también, que es excelente jazzista, él se está presentando allá también. Me encontré con mi amiga Verónica Guardia de Bolivia, que ella casualmente estaba haciendo estudios por allá por Europa, y entonces yo la convencí, le dije, tú tienes que ir, tú tienes que ir, y fue. Gracias, Gaby, por acompañarnos. Te agradecemos muchísimo, de verdad, que te hayas tomado este tiempo y bueno, que nos concedas este espacio para hablar de tu trabajo y felicitarte nuevamente por todo lo que vienes haciendo, por esta bellísima investigación que es digna de admirar y de replicar y de compartir. Así que bueno, nos vemos pronto y esperamos una nueva oportunidad para hablar de algunos otros proyectos que podemos hacer, inclusive juntas. Claro, claro, claro. Gracias a ti por este interés y por la oportunidad de mostrar a través de tu canal todo esto que venimos haciendo. ¿Verdad que Gracias. es muy bonito conectarnos de este modo? Gracias. Ajá. Y a todos los que nos siguen, pues bueno, estamos también en redes sociales como Facebook, en Instagram. Aquí mismo en YouTube tenemos una serie de contenidos alrededor de producciones discográficas, talentos fuera de serie, didáctica para músicos y también series sobre la cantata criolla en el marco del ciclo documental virtual Literatura y Música. Nos vemos pronto, gracias.